Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Fernando Garzón de Info Ecuador en este nuevo programa que seguramente va a ser interesante para todos ustedes y que es transmitido a través de la televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, dirigido por este gran periodista, amigo, Richard Sellán, licenciado Richard Sellán, presidente de la UNP. En este contexto estamos viendo en esta presentación inicial el título, ¿quiénes mataron a Roldós? Es una pregunta que se ha hecho desde algunas décadas, por no decirlo menos, porque estamos hablando de la muerte de un gran personaje, de un gran líder histórico de nuestro pueblo en el Ecuador, que fue, de acuerdo a muchas referencias, asesinado. Y ahora vamos a compartir lo que podrían ser nuevas revelaciones y cierta camino u hoja de ruta para descubrir la verdad real. Y se presta también analizar este punto porque coincide con la presencia en nuestro país, delegado por Trump, el presidente de Estados Unidos, el ministro que sería de salud, secretario de salud de este gobierno, nada más y nada menos que el hijo de Robert Kennedy, hermano de John F. Kennedy, dos que fueron también asesinados. Y vale señalar porque una de las intervenciones que él hizo, o declaraciones realmente, dijo textualmente lo siguiente: me sentí muy descorazonado con lo que le pasó a Roldós, que probablemente fue asesinado con la ayuda de la CIA. Sí, eso lo ha dicho Robert Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy, asesinado, y vamos a ver en qué época, a igual que posteriormente, pocos meses después, fue asesinado el hermano de John F. Kennedy, padre de Robert Kennedy. Pues bien, en este entorno vamos entonces a iniciar esta saga, digámoslo así, de la historia que está contado, pero todavía falta mucho por descubrir. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva podemos ubicar un referente que se ha convertido en algo interesante, porque coincidencialmente, a la par de estas declaraciones que hizo Robert Kennedy Jr., sucede que en los días antes se dio una campaña, digamos, de troles, de estos centros de troles que no es la primera vez que se manifiestan en términos de política interna, y que ahora entraron en lo que se haría un ataque frontal al mural de Guayasamín, un artista muy conocido del Ecuador, que está en la Asamblea Nacional. Y ahí hubo una campaña de estos troles y también algunos medios privados para deslegitimar este mural, que es patrimonio cultural cívico. Es también donde se expresa la libertad de pensamiento y el respeto a la historia del Ecuador, y que es parte de esta política de confrontación que se ha llevado a veces, que atenta contra la paz y que ha generado a veces muchas críticas, como ahora lo vamos a ver. Digamos que este mural representa en los hechos que es una identidad de los pueblos, prepara además esta guerra un sentido común para justificar la destrucción del patrimonio cultural. Gravísimo. Por entendernos mejor, en otras partes, en otros países, es un mural donde se reúne el Parlamento Nacional del Ecuador, donde se reúne el poder legislativo de un Estado. Pues bien, ¿y qué es lo que plantean? Ahí estamos viendo que está referido a este mural donde tenemos a Guayasamín,
que está efectivamente pintando ya el mural en un acrílico especial que luego fue colocado en sus diferentes elementos, como 24 componentes tiene, y que originalmente iba a tener encima de lo que era una especie de calavera, digámoslo así, y que tenía un casco típico nazi, y que en la parte frontal le había puesto originalmente la bandera de Estados Unidos. Pues en esos días también hubo una protesta, porque hubo alguna forma de difusión del embajador de los Estados Unidos, y reconsideró realmente Guayasamín, fruto de algunos consejos de amigos, muchos conocidos, que decían que a final de cuentas la bandera representa al pueblo, no puede representar a los que ejecutan realmente acciones desdenables. Pues efectivamente cambió lo que estaba con la bandera de Estados Unidos y puso la palabra CIA. Y ahora, si ustedes pueden observar, en el día de la posesión se ve ese mural inmenso de 10 por 30 metros, es gigantesco. Y ahí vemos dónde está ubicado este emblema, en donde describe el rol de la CIA, que evidentemente ha cruzado gran parte de la historia de nuestra país, e incluso, y es lo que se está tratando de demostrar, lo que el propio Robert Kennedy Jr. dice, que apoyó, aportó, fue cómplice del asesinato de Roldós. Pues bien, sigamos la siguiente diapositiva. El ataque que se ha hecho contra este mural desconoce por completo que este mural representa la historia viva, el rescate cultural de nuestro pueblo ancestral, representa también el descubrimiento, por no decir la posesión real para la historia de personajes claves de nuestros procesos de independencia y evidentemente también de lo que fue la Revolución Liberal y otros momentos claves del desarrollo de la cultura. Y ahí tenemos diferentes elementos, en donde, por ejemplo, está el cóndor andino, que es del centro mismo del mural, está esta emblemática, lo que sería estrella, que es una concepción cosmológica de la cultura andina y agua en particular. Ahí está el sol representado. Está también José Peralta, líder, ideólogo del proceso de la Revolución Liberal. Está también frases como la de Espejo, un gran escritor y un gran personaje de nuestra historia, en donde él dice: un día resucitará la patria. Y hay otras frases, como por ejemplo de Dolores Cajuango, líder indígena, iniciadora de la lucha indígena en el siglo pasado, que dice: somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer. Y así vemos diferentes referentes, y entre esos está el emblemático casco nazi con la palabra CIA en la parte superior, haciendo referencia a cómo está comprometido y confabulado con la oligarquía y la burguesía, que está inmediatamente en la parte inferior. Y así, todos estos elementos que representan la historia de casi 2 siglos desde nuestra propia independencia, está tratando de ser destruido, eliminado, sacado del Parlamento. Y es irónico, porque el único que protestó en su tiempo fue el embajador de los Estados Unidos, cuando efectivamente observó que iban a poner ese casco nazi con la bandera de Estados Unidos. Luego protestó también porque pusieron la CIA, pero ahí quedó, porque esa era la voluntad y la propia decisión del pueblo a través de un gran artista. Y ahora sucede que por troles y también algunos medios empiezan también a asumir este tipo de comportamiento, como que parece que es un preámbulo a acciones futuras, que se enmarca en un contexto, que lo vamos un poco a describir, mundial de conflictos. La siguiente, por favor. Porque vale hacer referencia, cuando se hace cuando Guayasamín hace señalamiento de la CIA, se refiere fundamentalmente a ese rol protagónico, digamos, diabólicamente protagónico, del Plan Cóndor, muy conocido
en la historia de nuestros países, principalmente del cono sur de América del Sur, en donde se dio una coordinación de la represión entre las dictaduras Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. Y en 1978, como vamos a mencionar más adelante, también se integró la dictadura desde el momento del Perú y Ecuador. Estamos hablando 1977-78, pocos años antes del asesinato de Roldós. Claro, y ahí tenemos en la imagen quienes en esa época eran parte de esta dinámica del Plan Cóndor, muy conocido para la historiografía soberana e independiente de nuestros pueblos. Obviamente, Augusto Pinochet estuvo del 1973 a 1990, la Junta Militar Argentina, 1976, 1983, también Juan María Bordaberry, eso estamos hablando en el caso de Uruguay, 1973, 1985. Y hago esta referencia de los daños porque en estos mismos periodos se da el asesinato de Roldós. Y también estuvo Hugo Banzer, de 1971 a 1978. Y también, como ya decíamos, estuvo la dictadura que se integró a Cóndor, al Plan Cóndor, en 1978, que se asume fueron parte de una dinámica de periodos políticos tenebrosos para el país. En particular, el triunvirato, que lo presidía Alfredo Poveda Borbano, y un miembro connotado, dicho por Pilis Yayé, de la CIA, y también estaba Febres Cordero, que fue parte de esta dinámica que culminó en esta fase con un Febres Cordero que generó circunstancias altamente represivas contra el pueblo. Y claro, tenemos, y vamos a hacer referencia, que según los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay, en 1992, el Plan Cóndor, de acuerdo a eso, dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos. Algunos de ellos pasaron por nuestros países. La izquierda, los sectores democráticos y humanitarios los recibieron, los apoyaron, aquellos que lograron sobrevivir a esta andanada de triunviros o dictaduras militares que estaban coordinadas por este Plan Cóndor. Y vale finalmente señalar que el 23 de junio de 1976, de acuerdo a documentos desclasificados de la CIA, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas. Fue un poco el proceso de demostración de lo que se vendría luego del golpe militar de Pinochet en 1973 en Chile. La siguiente, por favor. Y uno diría, y esta figura como que está fuera de contexto, que tiene que ver la crisis de los misiles cubanos con el tema de la muerte o asesinato de Roldós, que tiene que ver también con lo que la crisis de misiles, posteriormente a eso, lo que fue el asesinato de John F. Kennedy, que como habíamos dicho, su sobrino ahora está diciendo que la CIA fue responsable de ese asesinato. Y vale ubicar este contexto, porque a veces los relatos vinculados a la cotidianidad de la historia, que se centran en las personas como si fuesen películas de Hollywood, pero no se ubican los personajes, del rol que tienen en la historia y en el manejo del poder real. Y para eso tengamos presente, porque lo vamos a hacer referencia también a lo que está pasando actualmente con el intento de asesinato a Donald Trump. Podríamos decir, ¿y de qué está hablando este señor? Tranquilo, lo vamos a demostrar, porque lo que se llamó la crisis de misiles cubanos no fue la crisis de los misiles cubanos, fue la crisis de los misiles colocados en Turquía tiempo atrás de lo que pasó en Cuba, mejor dicho. Antes de que se dé la situación crítica en Cuba, con la presencia efectivamente de misiles
que tenían cabezas nucleares colocados en Cuba por la Unión Soviética, había ocurrido algunos meses antes que Turquía, frontera ya en ese momento con Rusia, habían colocado los americanos misiles dirigidos en los hechos con cabezas nucleares, dirigidos expresamente contra Rusia. Era una amenaza. Hagamos la comparancia, como se diría en el campo. Es como el rol que tiene Ucrania con respecto a Rusia ahora. En ese tiempo no era Rusia, era la Unión Soviética. O sea, Turquía se prestó como, hay una frase medio estúpida pero necesaria, era la cabeza de turco, porque era un intento de amenaza y amedrentamiento a la Unión Soviética, que entraba en estos procesos del mundo bipolar, como se llamaba. Y luego eso, lo que pasa en Cuba es porque hay un acuerdo, quizás no precisado, con el gobierno cubano. Recién habían independizado, recién había triunfado la revolución, y pues bien, aceptaron por un contexto también de protección propia el que se puedan colocar misiles rusos o de la Unión Soviética en Cuba. Esto sirvió para negociar entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, presidente de ese momento, un acuerdo que permitiría que ambos países retiren los misiles. Es algo que se conoció recién. O sea, estamos hablando de hace unos pocos años, que se conoció que hubo un acuerdo secreto para que ambos países saquen los misiles, con una condición, en el caso de los Estados Unidos, que no se mencione públicamente el tema de los misiles en Turquía. Entonces quedó Cuba como uno de los personajes, los claves en el proceso de lo que se llamó la crisis de los misiles. Realmente era una crisis de Turquía y el caso de Cuba. ¿Por qué hago esta referencia? Porque eso tiró abajo lo que podríamos decir, lo que era un plan militar bastante complejo, ubicado mucho incluso a intereses financieros de la producción armamentista, aparte del tema ideológico de comunismo y capitalismo, que determinó que John F. Kennedy se convierta en alguien que bloqueó, por no decir boicoteó en la práctica, al aceptar este tipo de condiciones, que se retiren los misiles de Turquía y por lo tanto se mantenga el poder de la Unión Soviética en esa parte de la región, incluso en todo el mundo. Eso no le iban a perdonar. Que de ahí nos hablen de Oswald y otros personajes medio raros en cuanto responsables del asesinato de John F. Kennedy, está bien. Después de todo, Hollywood necesita hacer más películas. Pero no seamos ingenuos de pensar que las historias se concretan, que determinan incluso el futuro de los pueblos, por individuos sueltos, locos o cualquier naturaleza. Y ahora estamos viendo circunstancias similares entre Ucrania y Rusia. Entonces hay que estar atentos. Pero esta denuncia que hace Robert Kennedy Jr. es porque efectivamente quienes se encargan de asesinar a Kennedy va a ser efectivamente, de acuerdo a esta interpretación, posiblemente dice, probablemente dice la palabra Robert Kennedy Jr., la CIA. Veamos la siguiente para un poco ir viendo algunos elementos interesantes en esta circunstancia. Porque hace exactamente el Peter Kornbluh, lo vamos a mencionar varias veces, es un especialista de la Universidad de George Washington que tiene un instituto o un equipo, un instituto de análisis y también que se encargan de gestionar la desclasificación de los documentos secretos o confidenciales que tiene Estados Unidos de acuerdo a una ley que existe ya hace muchas décadas atrás, y que eso permite, y ahí viene la afirmación que está puesto ahí en la diapositiva, que revelan datos de la CIA sobre el plan Cóndor, de lo que habíamos mencionado. Todo esto en función de ubicar si el asesinato de Roldós estaba o no enmarcado en parte de una dinámica de este plan Cóndor.
Y Peter Kornblum, analista principal de la organización privada, se llama de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entregó al magistrado Baltasar Garzón varios documentos secretos sobre el Plan Cóndor que han sido recientemente desclasificados y son ahora de dominio público. Los principales son del Plan del Ejército de febrero de 1976 y el Reglamento de Operaciones contra Elementos Subversivos de agosto de 1975. Esto dice, de acuerdo al periódico El Clarín. Allí se detalla cómo se va a producir la represión. Lo interesante es que también dice la existencia de centros clandestinos y también torturas y desapariciones. Kornblum señaló que la CIA estaba muy bien informada sobre los entresijos del Plan Cóndor, en donde ya decíamos participaban algunos países, desde Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Ecuador. Henry Kissinger, también sabemos del rol que tuvo Henry Kissinger en el golpe sangriento de Estado en Chile. Henry Kissinger da orden de que los embajadores se entrevisten con los presidentes y jefes de inteligencia, señalando que estas acciones dañarán la imagen de estos países, cuando de referencia de ciertos hechos que se iban a producir y había que tener cuidado, por decirlo así. Bueno, ya hemos hablado lo que es de este Plan Cóndor. Tengamos en cuenta, porque Henry Kissinger es como quien dice una especie de avatar diabólico en la historia de nuestros países. Aquí también aparece Henry Kissinger. Y quién sabe estuvo atrás también en torno al tema de Roldós, del asesinato y muerte de Roldós, se diría. La siguiente. Decíamos anteriormente cómo se relaciona esto de la crisis de Turquía y Cuba, cómo se relaciona con la situación actual. Porque sucede que a la par que Robert Kennedy hace una denuncia furibunda contra la CIA en las prácticas, sucede que a la par el gobierno de Estados Unidos, con Trump actual, genera un conflicto durísimo sobre la jerarquía de la CIA y la USAID, principalmente de la USAID, el más conocido. Esto es, que fue ubicada por Kennedy Jr., Trump y Mox, un hombre clave, como los que asumían un rol negativo, de acuerdo al criterio de Trump, para los intereses de Norteamérica. Y en el caso de Said, les quitó bastantes fondos que repercutieron en muchos organismos de desarrollo, de apoyo a los temas de género, al tema de derechos humanos, al tema de naturaleza y otros, que precisamente habían sido observados por este nuevo gobierno, que hablan de tirar abajo la cultura woke, le llaman, que es aquella cultura que está muy promocionada principalmente para América Latina desde las fundaciones europeas, que a criterio de estos personajes de Estados Unidos que hemos hablado, un poco atentan a la identidad y al desarrollo del propio Estados Unidos. No es el momento del análisis, pero que nos da una pauta de cómo este conflicto está muy asociado. Pues bien, habíamos dicho el tema del rol de Robert Kennedy, pero además de eso hay un elemento que nos vincula más directamente con la situación del Ecuador, porque resulta que Robert Kennedy Jr. reveló que protegió a Daniel Noboa tras un intento de secuestro en su adolescencia. O sea, en otras palabras, miren cruces medios especiales de la historia. Sucede que, de acuerdo a Jaime Durán Barba, asesor de Macri y Milei, en una entrevista que él tiene, en un medio argentino, dice textualmente, Noboa sí puede hablar con Trump. Está hablando Noboa, Daniel Noboa, el presidente actual del Ecuador. Noboa sí puede hablar con Trump, habla el inglés mejor que el español, vivió en la casa de la familia Kennedy, sí, eso está confirmado por el propio Robert Kennedy aquí en el Ecuador cuando vino, porque son dos familias íntimamente vinculadas. Él sí habla con cualquier funcionario norteamericano porque está educado en el alter class norteamericana, pertenece a ella. Dice también que el señor Robert Kennedy, ministro del actual presidente Donald Trump, es el padrino de primera comunión del hermano menor de Daniel Noboa. Y él sí puede decir que tiene un ministro padrino de mi hermano.
Pues estamos justo en la parte de derecha, tenemos unas fotos al lado de la imagen de Robert Kennedy. Entre esas está una pequeñita, aparte una donde está Robert Kennedy con el presidente del Ecuador, y hay otra donde está precisamente Álvaro Noboa, el padre del actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Y el chiquito que lo ven al lado inferior es Daniel Noboa. O sea, hay unos vínculos muy cercanos. Y esto implica que hay contradicciones, porque las tendencias que están un poco imponiéndose en el Ecuador están muy cercanas a estas líneas militaristas, autoritarias, que se llama, digamos, que ponen en riesgo la paz, la tranquilidad ciudadana en general. Y sucede que en la práctica también Robert Kennedy Jr. está atacando en los hechos a la CIA, que es uno de los responsables de estos procesos. Esto refiere que al interior del gobierno de los Estados Unidos hay conflicto, hay contradicciones. Veamos la siguiente, para demostrar que esto es cierto. Porque la siguiente, ahí vemos en esta foto el asesinato que se da de John F. Kennedy. Esta es una foto muy especial, porque lo que estamos viendo es el momento en que ya es disparado John F. Kennedy, cae, ya herido mortalmente, y la esposa de John F. Kennedy, Jacqueline de Kennedy, o Kennedy, y luego Jacqueline Onassis, intenta no salir del carro, tal como está la foto, pareciese. Intenta recuperar parte de la cabellera que fue prácticamente sacada, rota, completamente fruto de los disparos que vinieron de otro autor del magnicidio, que no estaba en el famoso edificio donde Oswald supuestamente disparó. Y trataba de recuperar para ponérsela. Miren la situación tan extraña, pero también fruto de esa desesperación. Esa es la foto. Eso fue en 1963. Desde el asesinato de John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, fue un magnicidio ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Estamos hablando de que aquí Robert Kennedy está diciendo que probablemente aquí tuvo que ver la CIA. Y tenemos las fotos de la parte inferior. Esas dos fotos son que también mataron al padre de Robert Kennedy Jr., a Robert Kennedy, pocos meses después. Esto nos da una pauta de la locura que significó, porque Robert Kennedy fue asesinado a tiros el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles. Con 5 años de diferencia fueron asesinados 2 hermanos. Y he puesto ahí el atentado cuando Trump, él dice que la mano de Dios lo salvó. Yo he dicho, no fue la mano de Dios, porque ahí el tiro, la bala le pasa cerca de la oreja, a raíz de que él mueve un poco la cabeza en el momento de estar haciendo una suerte de lo que fue parte de su campaña, previo a ser presidente. Y claro, no la mano de Dios, sino la mano del diablo seguramente lo ayudó y no cayó asesinado. Esto fue el 13 de julio del 2024, en el recinto ferial de Butler, en Pensilvania. O sea, uno tendría que preguntarse, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo es posible que uno de sus principales ministros, sobrino casi de una especie de personaje de la historia estadounidense, John F. Kennedy, está hablando de la CIA, sucede que es parte del gobierno de Trump? La pregunta es, ¿qué hay de por en medio en cuanto a quiénes son los actores reales que generan este tipo de operaciones? Podríamos fácilmente deducir de que de por medio hay conflictos internos con respecto al control de aparatos de inteligencia, con respecto al control de la información y al control también de acciones que hacen algunos de esos, a veces apoyados por mucha propaganda, como a través de la USAID en muchas partes del mundo, y que derivan en acciones que pueden contrarrestar las políticas que un gobierno puede hacer. No es que Trump sea un santo, sino que eso pone en riesgo el proyecto político productivo de Trump en Estados Unidos y a nivel mundial, como lo estábamos viendo por esta famosa guerra de aranceles o comercial, que ya entramos en otro momento de la historia del mundo.
pero nos da una pauta de tener presente que el rol de la CIA es un elemento que distorsiona también, e incluso dentro del bloque de poder interno de los Estados Unidos. La siguiente. Y hacemos esta referencia porque pasan los años y esta misma referencia del rol de la CIA, en este contexto, hablábamos del Plan Cóndor, se mantiene, Kissinger se mantiene. Pues vamos un poco, ahora sí, uno dirá, ¿y en qué momento habla del asesinato? Pues bien, vamos a hacer un resumen rápido del asesinato, que a la final de cuentas no es lo que esto nos corresponde hacer, porque ha sido ampliamente difundido. 1981 se crea, luego de que el 24 de mayo de 1981, que lo acabamos de recordar, el aniversario, que es asesinado Roldós, casi inmediatamente la controversia sobre la causa del accidente surgió inmediatamente cuando la Junta Investigadora de Accidentes, GIA, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, atribuyó el accidente a un error de navegación del piloto. El mismo año, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ratificó esta versión. Esto fue a los 8 días del asesinato de Roldós, hubo esta famosa informe de la Junta Investigadora de Accidentes. Bueno, unos genios de analistas, increíble que en tan pocos días ya hayan tenido un resultado del cual eran las causas de lo que es realmente un asesinato. En 1982, luego de la presión de las familias de las víctimas, porque habían muerto también un general, el general que era el jefe del comando conjunto que viajaba con Roldós en ese avión, obviamente su esposa, doña Marta, y también el piloto, o sea, hay familiares que estaban desesperados por conocer qué realmente pasó y saber quién eran los responsables, porque todos le tiraban la culpa al piloto, la típica, ¿no? Eso es parte ya de una especie de un clásico de Hollywood, siempre es el piloto. Pues bien, porque este avión HC, perdón, BHG FAE 723 de carácter militar, que era un Super King Air 2000, en 1982 dice que tras la presión de las familias de las víctimas y de grupos políticos afines al presidente, este encontró contradicciones e inconsistencias en el informe de la Junta esta que habíamos hablado, pero no pudo llegar a conclusiones definitivas. La siguiente, Pedro, por favor. Pues bien, hemos visto una primera acción vinculado al rol que tuvo una investigación realizada por Otto Arrosemena como miembro de lo que fue el Parlamento en ese tiempo ecuatoriano, y que se creó una comisión bajo su presidencia y sacaron una primera análisis de estas circunstancias. Obviamente no precisaron ni culpables ni cómplices, prácticamente fue una información general que en algunos casos era obvia. En 1991 a 1992, otra vez, el mismo Congreso, otra vez se crea otra comisión para una nueva investigación. Víctor Grande, que se formó bajo la dirección de Víctor Granda, socialista, se formó en 1990 para revisar las conclusiones de la comisión de Arrosemena. O sea, la comisión que investigó, ahora hay otra comisión que investiga lo que investigó el anterior. Parece una tomadura de pelo, pero así funciona la realidad. Porque quizás con Granda, siendo parte del Partido Socialista, más afín a las tendencias progresistas que representaba Roldós, nos pone ante la evidencia importante que, de acuerdo al informe final que hizo, encontró varias inconsistencias y lagunas en las conclusiones iniciales, pero no llegó a una conclusión definitiva. Criticó a la Comisión Arrosemena por no investigar más a fondo las conclusiones de la policía de Zurich, que era donde se mandó a investigar los motores. Granda también cuestionó al expresidente Osvaldo Hurtado, quien sucedió a Roldós, demócrata cristiano, hasta ahora un personaje en nuestra política, por no cuestionar ni exponer las fallas de los protocolos de seguridad aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Esto nos da una pauta de este contexto complejo que se estaba viviendo. Hay otros elementos más, por tiempo, pero es interesante tener en cuenta que el rol que tuvo el almirante Raúl Sorrosa, que se ha señalado podría haber estado un poco relacionado con estos temas críticos del asesinato de Roldós. Pero sigamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva podemos precisar algo que es súper importante. Sucede que hubo un documental en el 2013 realizado por Manolo Sarmiento, en donde, según esta película, el ejército ecuatoriano simpatizaba mucho y si no estaba directamente involucrado con la Operación Cóndor, el aparato represivo regional establecido por las dictaduras militares de los países del Cono Sur, hemos hablado de eso, y en consecuencia, y según Richelieu Le Boyer, quien resultó ser comandante en jefe del ejército ecuatoriano, en el momento del accidente, argentinos y chilenos se involucraron en esta conspiración para terminar con el régimen de Roldós, ya que lo vieron simpatizar con causas y gobiernos de izquierda. Efectivamente, Roldós había tenido una particularidad. Fue el primer gobierno democrático luego del término de las dictaduras militares en Ecuador. Pero este gobierno democrático, bajo la conducción de Roldós, reconoció al Frente Farabundo Martí del Salvador, reconoció al gobierno luego del triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y promovió lo que era una nueva doctrina de derechos humanos en América Latina, en el Ecuador y en el mundo, incluso porque fue un ejemplo del tratamiento real ante el tema de las dictaduras militares y las represiones y la pobreza que generaban este tipo de dictaduras. Era un tipo peligroso para la CIA, por supuesto, y para los bloques de poder de ese tiempo. Y Víctor Granda también afirma que hubieron documentos incinerados que estaban bajo el control en ese momento del Ministerio de Defensa y también de la Fuerza Armada, y que determinaba que eso prácticamente se concluía la posibilidad de investigar. Pero él afirma que toda la documentación, las copias, los respaldos que la comisión elaboró de su informe, incluía copias de todos esos documentos, y que por lo tanto no había justificación alguna de no poder acceder a esos enormes archivos que hay de cientos de entrevistas, también de videos, personajes clave de toda esa época, del momento del asesinato de Roldós, que están de respaldo, en documentos que hasta ahora no han sido realmente difundidos lo suficiente y deberían estar en los archivos de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar un poco de eso a la conclusión. Pues bien, este documental que hizo Manolo Sarmiento, que se llamaba precisamente La muerte de Jaime Roldós, generó toda una especie de dimensión nueva de la necesidad de descubrir qué es lo que había pasado. Estamos hablando de 2013, o sea, miren las diferencias de décadas, pero el tema seguía, y esta era como la quinta vez que había un intento de ver qué es mismo la causa del asesinato. La siguiente, porque a raíz de eso, en ese tiempo, estaba de fiscal Chiriboga, y este fiscal, Galo Chiriboga, a raíz de este documento, el 11 de marzo del 2015, en el Telégrafo sale este dato, en donde dice el título del diario que el Ecuador formó parte del Plan Ecuador. Muerte de Jaime Roldós pudo haber sido una ejecución extrajudicial. Eso dice en ese momento Chiriboga, fiscal general de la Nación, y también dice, esta coordinación se tradujo, está hablando de la coordinación en estos poderes, hablábamos del Cóndor, el Plan Cóndor, se tradujo en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslado entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado. Añade también, adelante dice,
que este texto se añade con la participación de Ecuador sería a través del Comando Central de las Fuerzas Armadas, que asignó tareas a cada una de las ramas. O sea, está indicando de que Ecuador, exactamente en 1978, en donde había una triunvirato militar, se integra al Plan Cóndor, de acuerdo a los datos desclasificados de la Universidad George Washington, de Peter Humboldt, que habíamos señalado. Y es por eso que el propio Galo Chiriboga señala que la información la estamos obteniendo de fuentes originales, concretamente de información desclasificada de la CIA. Añadió que se está coordinando un trabajo de desclasificación de otros documentos en coordinación con el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ojo, estamos hablando de los Estados Unidos, en donde ahora el propio sobrino del asesinado John F. Kennedy, el propio hijo de Robert Kennedy, el hermano John F. Kennedy, están exigiendo y están desclasificando documentos de la CIA para identificar si tuvo o no responsabilidad en ese asesinato la CIA, entre otros actores claves, por supuesto. Y eso nos vincula entonces de que este mismo referente se empieza a ser importante, porque de acuerdo a esta desclasificación que habla Guillermo Galo Chiriboga, dice que habría una coordinación con el Ministerio Público de Paraguay, estamos hablando de 2013, en este caso de acceder a los que se llamó los archivos del terror, que fue una vivienda, una casa donde era realmente una central de documentación que tenían los organismos de represión de la época del Plan Cóndor, que se habían mantenido ahí, se habían estado ahí archivados, continuaban ahí, y que fueron recuperados de un proceso de investigación y juicio que se dio contra los represores en el Paraguay. Y que además había la asistencia internacional del Brasil para el tema técnico de los aviones. Bueno, vamos viendo un poco cómo va relacionado estos temas, porque lo que estamos señalando y vamos a demostrar, hay un libro y es el título de este programa. Este libro fue hecho por Jaime Galarza Zavala, que es el que mejor documentado hace al tiempo en que fue escrito, pero que todos estos procesos de investigación internacionales e incluso nacionales del Congreso no han considerado un hecho que era evidente, elementos que Jaime Galarza los pone en relevancia ya en el tiempo, porque esta edición fue de mayo de 1982. Y les voy a decir algunos textos y una línea de investigación que él mantenía posteriormente. Y estos textos dicen lo siguiente, porque aquí entra otro elemento clave en el proceso de quienes mataron a Roldós. Dice, el hecho de que el presidente Roldós fuera víctima de una conspiración del alto mando militar ecuatoriano no quita responsabilidad ni protagonismo a la CIA ni a su hermano gemelo el Mossad. Página 12. Esta es una edición de Sur Editores del año 2014. Dice también, y aquí vienen unos referentes interesantes de un poco para identificar otros actores. Dice que lo siguiente, que en Tel Aviv se publicó el 23 de marzo un texto de Latin Reuter que dice así: un ex asesor de seguridad del primer ministro Yacine Rabin ofreció a Ecuador equipos y servicios para combatir el terrorismo, informó hoy el diario Haaretz. El general retirado Reoman Sevi llegó a Ecuador hace varios días acompañado por el actor Aim Topol. No sé si lo ubican, Topol en esa época, los más jóvenes como yo, era el del tejado, que bailaba en el tejado, poco antes de que quedara cortada su vinculación con Rabin. Y dice que según el Comercio, el 23 de marzo,
estamos hablando más o menos 1977, sí. Diario Marí dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está al tanto de los contactos israelitas con Ecuador. Y para concluir estas referencias que estamos un poco compartiendo de lo que nos cuenta y nos describe directamente el propio generador de esta investigación clave, es, bueno, el hecho o el rol que tuvo efectivamente este personaje clave de la historia del país. Finalmente, hace pocos años, antes de su muerte, que fue en el 2023, la anterior a esa, por favor. Sí, hace pocos años, antes de su muerte, el 20 de julio de 2023, nuestro gran amigo, que ya mismo vamos a recordar su partida, tenía una línea de investigación que nos da una pauta más de la que ya hemos señalado con respecto a temas internacionales también. Es la línea: ¿cuáles fueron las reacciones ante la muerte de los dos de Elsa Bucarán Ortiz, ministro de Defensa General Rodríguez y otras autoridades de gobierno, en el momento previo y durante y después de inmediato del asesinato de Roldós? Porque ahí se va un poco a develar, de acuerdo a esta línea de investigación, muchos datos importantes para saber quiénes eran parte también de la conspiración para el asesinato. La ubicación de los dos motores del avión. Realmente uno ya está ubicado, pero ahora han aparecido otras partes del motor. El estado registrado del funcionamiento de las turbinas del avión, de acuerdo a Zurich. ¿Cuál fue el funcionamiento? Porque de acuerdo a eso se comenta de que se demostró en Zurich, que fue donde hubo un organismo especializado, que las turbinas del avión, en el momento ya del impacto, del accidente que produce el avión, ya no estaban funcionando. Significaba eso que antes ya se había producido un sabotaje, por decirlo así, del avión, que es un poco la teoría que maneja nuestro amigo Jaime Galarza Zavala. Además, lo que ya hemos señalado, la necesidad de desclasificar y obtener documentos a través de Peter Kundberg y Carlos Osorio de la Universidad George Washington con respecto a documentos secretos y clasificados que están ya actualmente desclasificados, y que ahora más con esta iniciativa de Robert Kennedy Jr. y del propio gobierno de Trump. También el papel jugado por un traficante de armas israelí, que como hemos dicho es importante tenerlo presente. Las relaciones diplomáticas previo al atentado y durante el atentado, con qué países eran, cómo se dan estas relaciones. Y algo que es determinante, el estado en que se encontró el despacho del presidente en el Palacio de Gobierno. Esto es, muere Roldós o es asesinado el 24 de mayo y su despacho estaba como lo había dejado el día anterior. Y sucede que en ese momento estaban algunos documentos claves. Uno, ya la destitución del que era el comandante general en ese momento de las Fuerzas Armadas y que iba a resultar luego un actor clave, confiable del gobierno de Osvaldo Hurtado. También el documento y el decreto determinaba la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, que ya estaba allá para la firma. Y evidentemente el cambio de parte de la cúpula militar. Porque ya, de acuerdo a las declaraciones que hacen, que está en el libro de Jaime, ya el propio Jaime le había dicho a su señora madre que estaba preocupado, porque había muchos peligros contra él y que podían intentar matarlo. Ese es un testimonio real que hace el propio amigo nuestro de todos los personas democráticas, digámoslo así, Jaime Galarza Zavala, a quien ya adelantamos nuestro agradecimiento por haber aportado a la vida y a la historia y a la soberanía de nuestro país. Muchas gracias.